catalanes votan en los comicios parlamentarios, tras los cuales podría iniciarse el proceso soberanista en esta comunidad española. Los nacionalistas que buscan obtener la victoria prometen abrir el camino a la independencia. La votación, en la que se espera que participen más de 5 millones de personas, se desarrolla en tranquilidad. El cierre de las urnas se realizará a las 7 de la tarde, hora GMT, y después comenzará el escrutinio. Para conocer cuáles son las perspectivas de la posible independencia de Cataluña, vamos a conectar en directo con el jefe de política del diario Ara, Ferran Casas, que apoya el proceso soberanista, y con el periodista Pere Rusiñol, que se opone a esta iniciativa. Pues buenas tardes a nuestros invitados. Hay dos fenómenos que desencadenaron las elecciones anticipadas: la diada y el rechazo del pacto fiscal por parte del Gobierno central. Pero hay muchas opiniones de que este ímpetu independentista viene motivado por intentar desviar la atención sobre la actual crisis, que por supuesto también está afectando a Cataluña. Ferran, ¿qué opinas? Es una suma de factores. O sea, la realidad nacional de Cataluña, Cataluña como nación, no es un invento reciente, es una nación con siglos de historia, que siempre ha tenido y ha manifestado a lo largo del siglo XIX y del siglo XX una voluntad clara de autogobierno, de autogobernarse, y es evidente que los últimos hechos políticos, y yo me remontaría quizá no solo a la manifestación de la Diada y al no de Mariano Rajoy a cambiar el sistema de financiación, sino a todo el proceso que hubo con el Estatuto de Cataluña, cuando Cataluña buscó tener un marco legislativo, un encaje diferente en España. ¿Cómo acabó eso, no? Acabó rechazado por el partido que está en el gobierno español, por el Partido Popular y por el Tribunal Constitucional, y cómo eso pues ha creado un pozo que ha hecho que la sociedad catalana, la opinión cada vez más mayoritaria, pase porque la solución es tener un Estado propio, como tienen pues la mayoría de las naciones del mundo. Pere, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, yo estoy bastante de acuerdo en el análisis general de Ferran, aunque yo pondría el acento sobre todo en el uso que de este proceso y de este sentimiento, que sin duda existe, está haciendo el actual gobierno nacionalista, que en mi opinión hay pocas dudas de que gracias a todo esto ha logrado o está en camino de lograr evitar lo que le ha pasado a la mayoría de gobiernos que en toda Europa han aplicado las mismas políticas que ha aplicado el gobierno conservador y nacionalista catalán, que son recortes muy fuertes, que en España nadie los ha aplicado tan fuertes como el gobierno de Convergencia y Unió, y que todo ese marco general que por supuesto existe y que por supuesto debe encontrarse una solución en el ámbito global del Estado, pues ha sido utilizado con mucha astucia, en mi opinión, por el gobierno de Artur Mas para conseguir un mandato que le permita seguir liderando en Cataluña el proceso político sin el desgaste que supone estos recortes. Son cosas que van en paralelo. La mayoría absoluta que reclama Artur Mas, que reclama el gobierno nacionalista, la reclama para tener las manos libres, digamos, para no tener ataduras, para aplicar su política económica. Yo creo que poco tiene que ver eso, bueno, tiene que ver porque se configuran las mayorías, pero no es un hecho definitivo para que se abra el proceso independentista, para que se haga una consulta, porque en cualquier caso, y yo creo pase lo que pase esta noche, va a haber una mayoría absoluta muy clara en el Parlamento de Cataluña, que quizá va a estar en 2/3 de los diputados de la Cámara, que están a favor de hacer una consulta sobre si Cataluña debe o no tener un Estado. Y en esos 2/3 está el gobierno, como decía Pere Rusiñol, el gobierno conservador de CiU, de Artur Mas, pero también dos partidos de izquierdas, como son Iniciativa per Catalunya, que es una fuerza que viene de la tradición comunista, y la izquierda Esquerra Republicana de Cataluña, que viene del republicanismo catalán independentista. O sea, digamos que no es un proceso ni de izquierdas ni de derechas este que está haciendo Cataluña, sino que es un proceso de país, de un cambio de marco. Hay un dato que se está... Sí, perdona, pero hay un dato que se está utilizando, ¿no?, para justificar también un poco este proceso posterior a las elecciones, en caso de obtener la mayoría, y que son esos 16.000 millones de déficit fiscal. ¿Qué opináis al respecto? Bueno, eso es una realidad. Yo en eso sí que no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, lo que quería decir es que efectivamente hay un gran debate aquí sobre cuánto aporta Cataluña al Estado, etcétera, etcétera, pero hay muchas maneras de contabilizarlo y ha pasado a ser esta cifra
que es una cifra de parte, una cifra que hay muchos buenos investigadores que la avalan, de la misma forma que hay muchos otros investigadores buenos que avalan cifras muy inferiores, y que además se explica de forma aislada como si no existiera el mercado español y los flujos que esto implica en muchos otros ámbitos, pero que por supuesto se ha construido un discurso en base a este número y que es indiscutible que esta hegemonía que se ha creado alrededor de este supuesto expolio fiscal, que algunos hablan incluso en esos términos, ha alimentado en una época de crisis el discurso soberanista, porque considera que España es un obstáculo muy grande para el desarrollo económico. Perdona, Ferran. Lo que pasa que en todo caso es España la que le hace el juego a Cataluña, no siendo transparente con sus finanzas públicas. Los últimos datos que hay aceptados o que son objetivables hablan, en el caso del gobierno catalán, entre un 8 y un 9% del Producto Interior Bruto catalán que se pagan impuestos a Madrid y que la Hacienda de Madrid no devuelve en inversiones en Cataluña, entre un 8 y un 9, y las últimas balanzas fiscales que publicó el gobierno español ese mismo año, en el 2008, es el último año en el que hay datos oficiales, 2008, hablan también de un 8% del PIB. Para que nos hagamos una idea, cuando los ciudadanos de Alemania se quejan de lo que aportan a la Unión Europea, de los países nórdicos, Alemania aporta un 0,4 de su PIB a la Unión Europea. O sea, el déficit fiscal que Alemania tiene en relación a la Unión Europea es del 0,4. El déficit fiscal que Cataluña tiene en relación a España, los últimos datos oficiales son del 8%. Claramente es una cantidad, es un volumen insostenible y es un sistema injusto que no hay interés en cambiar en España. Bueno, entonces, en el caso de que finalmente sea así, Ferran, ¿qué ventajas tendría que Cataluña fuera independiente? Bueno, supongo que las ventajas que tendría son las que tiene cualquier país independiente del mundo, que es tener una interlocución directa con el resto de países, poder decidir sobre las políticas de proximidad de los ciudadanos. En esta crisis económica estamos viendo cómo los países pequeños están siendo más ágiles para poder salir de la crisis, y por la ubicación que tiene Cataluña en ese corredor mediterráneo, ¿no?, que va pues desde Algeciras o desde Marruecos y se mete en Europa, pues tiene una situación para salir de la crisis mucho mejor, y después que vería reconocida su identidad nacional. O sea, actualmente, digamos, el Estado español no reconoce su pluralidad nacional ni su pluralidad lingüística. Es un tema que no ha sido capaz de resolver. Evidentemente, con un Estado propio este tema podría estar mucho mejor resuelto de lo que está ahora. Pero igual serían las desventajas. Sí, a ver, yo creo que primero que algunas de las cosas que ha dicho Ferran yo las pondría en duda. Por ejemplo, el pluralismo lingüístico. Bueno, en Cataluña la educación es monolingüe en catalán, digamos, o sea, no es exactamente así. Pero en cualquier caso, el diseño de una Cataluña independiente. Un segundo, es que Cataluña tiene un modelo lingüístico propio, pero el problema es que España, donde además del castellano hay otras 3 lenguas oficiales, no las asume como propias. O sea, el Instituto Cervantes, que está en todo el mundo, cuando difunde la realidad cultural española, difunde el castellano, no difunde el catalán, ni el euskera, ni el gallego. Son lenguas que no cuentan, que digamos están respetadas. En el Instituto Cervantes sí que se difunde el catalán, y en cambio en Cataluña no se difunde. En Cataluña no se acepta, que hay también otras lenguas. Pero bueno, volviendo al tema de las desventajas. En mi opinión, cuando se analiza que hay estas ventajas que citaba Ferran, que son opinables, yo en muchos casos no lo veo, en otros probablemente sí, pero son opinables. Se suele analizar como si no tuviera ningún coste llegar aquí, es decir, como si no hubiera una fractura social interna segura, un conflicto terrible con gente del resto de España con el que se ha compartido muchísimos años de historia común, como si la Unión Europea fuera a aceptar sin ningún problema a Cataluña como un Estado dentro del euro, etcétera, etcétera. Es decir, el coste para llegar a este sitio donde Ferran cree que hay algunas ventajas, en mi opinión, es tan grande que no justifica para nada las pequeñas supuestas ventajas que podría ocasionar. Lo que pasa es que es un proceso lleno de incertezas. O sea, hay cosas que no se saben. O sea, por ejemplo, el debate sobre la Unión Europea, si Cataluña sería automáticamente o no miembro de la Unión Europea, pues estos días, tanto Durão Barroso como Viviane Reding, como otros comisarios europeos, han dado opiniones para todos los gustos. ¿Por qué? Porque es un caso en el que no hay precedente. O sea, no hay ningún precedente de que se haya creado un nuevo Estado
dentro de la Unión Europea a partir de otro Estado de la Unión Europea. Hay muchas incertezas, eso es cierto. No, yo creo no tiene por qué ser malo. No, es que yo creo que Cataluña sería aceptada finalmente, pero el proceso duraría 20 años en que todas las energías estarían puestas en esto, claro. Y mientras tanto el gobierno conservador que gana esas elecciones y que liderará este proceso seguiría haciendo unos recortes tan grandes que en el momento en que lleguemos a este estado ideal de independencia ya no quedará sanidad pública, ya no quedará educación pública, y por tanto el negocio me parece un negocio más bien extraño, ¿no? Que habría que focalizar, creo yo, todas las energías en salvar el estado del bienestar. Eso también está en juego hoy en estas elecciones. Los partidos políticos, más allá del tema identitario, del tema de la soberanía y del tema del referéndum, tienen propuestas sociales que son bastante contrastadas entre ellos. O sea, depende de cómo queden los equilibrios en el Parlamento catalán, pues pasará una cosa u otra. Bueno, gracias compañeros por vuestras opiniones. No tenemos más tiempo, lo sentimos mucho. Muchísimas gracias por vuestros comentarios. Primeramente van a ser las urnas, el pueblo, quien hable, eso lo veremos en unas horas. Y después, pues ya veremos si estos supuestos se llevan a cabo o no. Muchísimas gracias. El periodista Pere Rusiñol y el jefe de política del diario Ara, Ferran Casas, nos ofrecieron sus puntos de vista sobre la posible independencia de Cataluña.